Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Se ha reportado desabastecimiento de diésel en Cuenca. ¿Existe acaso escasez de combustible en el país? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Ivo Rosero, él es presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo. ¿Cómo está, Ivo? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela. Un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio. Muchísimas gracias. El problema de desabastecimiento de diésel se agrava en la ciudad de Cuenca. Este lunes se cumplieron 4 días desde que la terminal de combustible de Chayuambamba, si lo dije bien, espero que sí, de Petroecuador, no despacha este producto, según lo confirmó Carlos Salazar. Él es presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustible de la SUAY. El dirigente también detalló que desde el pasado martes 19 de noviembre la terminal comenzó con racionamientos y cupos. El jueves con restricción grande y despacho muy en la noche, una situación que calificó como bastante inusual. ¿Qué está pasando con el combustible en Cuenca, Ivo? Por supuesto. Bueno, este problema ya viene desde inicios de octubre en varias ciudades, no solo es Cuenca. Hay comunicados de Petroecuador que dicen que hay suficiente combustible para abastecer al mercado nacional, ¿no? Pero son verdades a medias, porque sí, hay combustible en el terminal de Pascuales, donde arriba el combustible importado. Recordemos que el 73% del diésel consumido en el país es importado. Entonces, resulta que le dicen de una manera muy amigable, ¿no? Se invita a los distribuidores, en este caso de Cuenca, a que vayan a abastecerse en Pascuales. ¿Y usted qué considera? ¿Usted qué considera, Ivo? ¿Considera que el problema se ocasiona puntualmente en esta terminal de combustible de Cuenca o responde a una escasez a nivel nacional? A ver, a eso me quiero referir. Decía que desde inicios de octubre se dieron problemas en el terminal del Beaterio en Quito, ¿no? Porque en un momento dado se dejó de despachar un sábado, que normalmente empiezan a las 6 de la mañana y se empezó a despachar a la 1 de la tarde. Lo mismo simultáneamente sucedió en Santo Domingo de los Áchilas y en Ambato. Y se nos dijo verbalmente que esto respondía a un supuesto pinchazo, ¿no? Y esto puso mucha presión en las estaciones de servicio, ya que la mayoría de tanqueros en el Beaterio, que es el centro de distribución más grande del país, normalmente los tanqueros hacen 2 viajes. Entonces ya no alcanzaron a hacer su segundo viaje y por lo tanto las estaciones de servicio que iban a ser abastecidas en el segundo viaje ya no tuvieron el combustible. Entonces supuestamente era un pinchazo, pero sin embargo en Santo Domingo se mantuvo ese problema durante 15 días más. Les obligaron a ir a abastecerse a Guayaquil. A Pascuales. No les permitían abastecerse en Quito o en Esmeraldas, que está más cerca. Entonces, son verdades a medias. Sí hay abastecimiento en Pascuales, pero ¿qué pasa con ese costo incremental de transporte? Aquí hay un tema que me voy a permitir referir muy rápido porque es importantísimo, y eso explica la reacción de los distribuidores en Cuenca, en el Austro, que se va a seguir replicando en otras ciudades. En Cuenca hay un propio centro de distribución en la terminal de Chayuambamba, ¿sí? Así también existe su propio terminal centro de distribución en Ambato y en Riobamba. Riobamba van un mes con problemas, no, 1 mes y medio. Siguen con los mismos problemas, que no les abastecen y les obligan a recorrer con sus tanqueros hasta Quito. No hay suficientes tanqueros en Cuenca como para ir a Guayaquil, pagando un costo incremental de 8 o 10 centavos por galón y generándose una tremenda pérdida, ¿no? Porque ese costo incremental de transporte es mucho más de los pocos centavos que quedan en la comercialización, tomando en cuenta que nosotros tenemos 21 años congelado nuestro margen en centavos, ocasionando que más de 600 estaciones de servicio estén trabajando el punto de equilibrio y hacia abajo. Lo que sucede hoy en Cuenca pasa todos los días en las ciudades alejadas, como por ejemplo en el oriente, en Napo, en Manabí, que se paga un costo de transporte de 3, 4 centavos, que normalmente en las grandes ciudades
se paga solamente 1 centavo. Entonces, en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca, no se siente tanto el deterioro de la situación financiera porque el costo de transporte es mínimo. A Pero ver, ahora, Ivo, entonces déjeme resumir un poco lo que usted nos está diciendo. Entonces, lo que me quiere decir es que si bien los despachos fueron derivados, no es que exista un desabastecimiento de diésel, sino que al derivar los despachos, no muchos tienen la capacidad económica de acceder hacia el punto de despacho nuevo. Por una parte, pero también hay una decisión valiente de los distribuidores de Cuenca de no ir a Pascuales. Porque, ¿por qué razón les van a obligar a vender ese producto a pérdida? No es por falta de capacidad, sencillamente no es posible que se les obligue a perder, ¿no? Porque el ir a abastecerse en Pascuales significa pagar 8, 10 centavos por galón adicionales de costo de transporte. Entonces, de ese producto que se trae, pagando ese costo incremental, el rato de vender ya es a pérdida. No, para entender mejor, el margen de distribución, por ejemplo, en la gasolina, es 16 centavos por galón, a compartir con la comercializadora y con el transportista. Pero ese es un margen bruto. Si usted le quita todos los otros gastos, estamos hablando de que más o menos le quedarán unos 3 centavos por galón al distribuidor. Pero si esa utilidad ya digamos que es de 3 centavos, usted le resta el costo incremental de transporte de 8 o 10 centavos, resulta que en cada galón vendido traído desde Pascuales a Cuenca va a perder. Entonces no es correcto. Ese costo incremental, Gisela, debería ser absorbido por Petroecuador, porque Petroecuador es el culpable de que no haya la logística para que haya abastecimiento en Cuenca, en Riobamba, en Ambato, en Santo Domingo de los Santos. Entendería entonces que el causante o inicial, digamos, de todo este problema de desabastecimiento del diésel son estas perforaciones ilegales que se han hecho en parte del sistema, ¿no? ¿Estas son comunes? Es decir, ¿pasan constantemente? A ver, no necesariamente el causante son los pinchazos. Como yo le dije, nosotros pensamos que hay verdades a medias, Gisela. Entonces, hay parte de desabastecimiento y parte de la causa de este problema que generó la redistribución en otros sectores. Entonces, tenemos ahora dos problemas, no solo es el desabastecimiento, sino también que se está mandando a ciertos sectores a abastecerse del diésel y no tienen la capacidad de hacerla en muchas estaciones, digamos. Pero se está incrementando también, por un lado es preocupante, porque por un lado hay escasez, por otro lado tenemos el tema de los apagones, que también se necesita diésel justamente, entonces esto genera un consumo mayor del diésel y obviamente la importación debería aumentar. ¿Eso ha aumentado la importación de diésel? A ver, necesariamente sí se ha incrementado la importación de diésel y esto se agrava porque la refinería de Esmeraldas tuvo una paralización de 65 días, que no sabemos si ya terminó o no terminó. Esto no lo transparenta Petroecuador. Entonces, si deja de producir la refinería de Esmeraldas, evidentemente que hay que importar más diésel. Pero adicionalmente, si hay un consumo incremental por el estiaje, los generadores de las industrias, los generadores de los edificios que utilizan diésel, por supuesto que van a necesitar más combustible, pero el problema es que está, y esto lo debe aclarar Petroecuador, que no se ha hecho una logística adecuada, tanto de importación como de almacenamiento, para que se produzcan desabastecimientos en las distintas ciudades del país. Entonces, no se trata de que los distribuidores no tengan la capacidad, ¿no?, para ir a abastecerse en Pascuales. No tienen por qué hacerlo. No es justo que les obliguen a trabajar a pérdida y han tomado la valiente decisión de no ir a abastecerse, porque quien tiene que reconocer ese costo incremental del transporte es Petroecuador, porque es una falla de Petroecuador. Lo lógico, lo ético es que Petroecuador o envíe sus tanqueros o reconozca el flete incremental por no abastecer vía poliducto al terminal de Chayabamba. Pero el gobierno ha presentado alguna estrategia frente a lo que está sucediendo, es decir, ha tenido conversaciones para decir, bueno, solucionemos, hagamos lo que usted dice, responsable a Petroecuador para que Petroecuador le solucione de alguna manera la distribución a los lugares en donde pues no están superando el problema. En absoluto. Nosotros en este gobierno hemos hecho 2 plantones
y 7 plantones en 2 años. ¿Sí? Para que se nos escuche, para que escuchen toda esta problemática y sobre todo la crisis que vivimos los distribuidores, ¿no? 600 de 1.200 estaciones trabajando a pérdida. Nos atiende el ministro de Finanzas después de estos 2 plantones y un sinnúmero de cartas que iniciamos en noviembre del 2023 cuando asumió la presidencia el presidente Noboa, para que se nos escuche, ¿no? Entonces ya nos atiende el ministro de Finanzas, nos atiende el entonces ministro de Gobierno, Arturo Félix. Ven nuestros números, nos dan la razón nuevamente, ya hay los estudios del Banco Mundial que respaldan nuestra tesis y nos dicen que inmediatamente se va a hacer una hoja de ruta para solucionar nuestra crisis, ¿no? Eso fue el 3 de octubre, ya mismo se cumplen 60 días, no hay ninguna hoja de ruta, ningún acercamiento adicional y nosotros ahí les explicamos esta grave problemática de abastecimiento que ya se veía dar y ya se habían dado en algunas ciudades por la falta de logística y la falta de transparencia de Petroecuador al indicar las razones de por qué hay desabastecimiento. Por ejemplo, le pongo otro caso, Riobamba. Riobamba va 1 mes y medio con problemas, ¿no? Que no tienen combustible, tienen que irse a abastecer a Quito, incluso les mandaron a Pascuales, que es en Guayas, y salió Petroecuador con un comunicado a decir que se trataba de un barco, ¿no? Que tuvo demora en el puerto de Zarpada. Ya, pero la demora es de 2 meses, por favor. Entonces, no hay transparencia. Petroecuador es muy hermético y no da realmente razones creíbles y dice verdades a medias. ¿Que hay combustible? Sí, hay combustible en Pascuales, pero no hay combustible en Cuenca, no hay en Riobamba, no hay en Santo Domingo, no hay en Ambato. Pero entonces el hecho de que en Cuenca decidan no ir a buscar ese combustible, el diésel, porque les salen a pérdida por lo que les cuesta el transporte, ¿es legal? Es decir, ¿pueden hacerlo? Porque están hay un desabastecimiento justamente por una decisión, sea cual fuera el motivo, tengan o no tengan la culpa, y es la ciudadanía la que se va a quedar sin luz y sin desarrollo, porque estos días sin comercio, si no tienes diésel para los generadores eléctricos en Cuenca, en diciembre los comercios en esta época de comercio se pueden ir abajo, porque muchos se endeudaron para comprar generadores y ahora no tienen el combustible. Pero yo le pregunto, Gisela, ¿es correcto que pierda el distribuidor para que no pierda la persona que compró su generador? No, no es correcto. No es correcto. No es correcto. El responsable es muy claramente Petroecuador. Entonces nosotros tenemos la espada de Damocles, ¿no? Que si es que nosotros afectamos un servicio básico, vamos presos, etcétera. Pero aquí hay un evidente problema que no es causado por los distribuidores. Quien tiene que solucionar la logística para que llegue el combustible a Cuenca es Petroecuador. Entonces, este problema también ya pasó en Manabí. Muchos meses en este año, ¿no? Todo Manabí tenía que irse a abastecer a Pascuales y también les cobraban 10 centavos por galón y realmente con la situación crítica nuestra ya tomaron algunos la decisión de no ir. Entonces esto se va a ir replicando, porque no es un problema de falta de abastecimiento por el distribuidor, es un problema de falta de desabastecimiento por Petroecuador. Esperemos que las autoridades escuchen, que Petroecuador escuche y se siente a conversar y a buscar una solución entre los distribuidores y Petroecuador, porque obviamente la ciudadanía no puede en este momento sufrir las consecuencias de esta. No sé si es falta de diálogo, si falta de acción del gobierno, pero no puede quedarse así. Yo le agradezco, Ivo, y estaremos muy atentos a ver si el gobierno da una respuesta a los distribuidores justamente. Le agradezco muchísimo, Ivo. Muchas gracias, Gisela, siempre a la orden. Nos acompañó Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias.